Bienvenidos a Meta Deportes, el podcast deportivo en donde encontrarás entrevistas, consejos, datos curiosos, noticias y todo lo relacionado con el mundo deportivo. Conducido por Gabriela Contreras y Alan Reynoso. Nos puedes escuchar a través de Spotify, Apple Music y YouTube todos los viernes. ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas a Meta Deportes. Yo soy Gabriela Contreras, estoy con Alan Reynoso y en esta ocasión nos acompaña un invitado muy especial. Antes de comenzar la plática del día de hoy, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, donde van a poder encontrar mucho más contenido, además de que podemos estar en contacto y nos pueden hacer llegar sus preguntas, dudas y sobre todo lo que les gustaría que platicáramos o a quién les gustaría que invitáramos en otros programas. En Instagram y Twitter nos pueden encontrar como @metadeportesmx. En Facebook como Meta Deportes Podcast. Hola y bienvenidos a Meta Deportes. En esta ocasión voy a estar con ustedes, mi nombre es Alan y tenemos un invitado súper especial con nosotros en esta ocasión, a Jonathan Paredes. Jonathan, mucho gusto, bienvenido. ¿Qué tal? Hola Alan, hola Gaby, muchísimas gracias por la invitación. Oye Jonathan, corrígeme si estoy mal, pero creo que no, tú eres clavadista, eres campeón mundial de clavadismo. Sí, correcto, soy clavadista de altura. Que hay una pequeña diferencia ahí con los clavados convencionales. Okay. Yo salto desde 27 metros de altura y los convencionales, los que está acostumbrada la gente a ver un poquito más regularmente la televisión, son desde 3 y desde 10 metros. 3 y 10 metros. Entonces tú te echas todavía un brinco, ahora sí que más alto, ¿no? O sea, tú llegas a extremos más altos. Estamos viendo un poquito que, pues, patrocinado un poco por Red Bull, ¿esto entraría un poco en la parte de deporte extremo? Sí, correcto. Nosotros estamos considerados como deporte extremo. Afortunadamente, desde el 2013, la FINA, la Federación Internacional de Natación, decidió incluirnos en su programa deportivo y hacernos parte de como la sexta disciplina de deportes acuáticos, que ya es un deporte oficial, un deporte federado. No hemos llegado al último escalón, que sería unos Juegos Olímpicos, pero estamos en ese proceso. No, pues yo creo que ya no les falta mucho, ¿no? Y con gente con tu talento yo creo que cada vez están más cerca. Pero Jonathan, cuéntanos, ¿no? O sea, vamos a irnos más hacia atrás, vamos a irnos hacia el mero principio de esto. ¿Desde qué eras un niño, vaya? ¿En qué momento fue que tú empezaste a atraerte así este asunto de los clavados? Sí, a ver, yo comencé con esto, pues como dices, ¿no? Muy pequeño, muy pequeño, era un niño demasiado hiperactivo. Pues, a ver, al final de cuentas un niño, ¿no? Un niño que no puedes claro. controlarlo muchas veces, que tienes energía, te salta la energía por todos lados. Entonces, mi mamá decidió canalizar esa energía, pues haciendo deporte. Vivíamos muy cerca de la Unidad Cuauhtémoc, que eso está al norte de la Ciudad de México. Tú eres de la Ciudad de México, ¿no? Sí, yo soy del norte. Y entonces vivíamos muy cerca de esta unidad y decidió llevarme a natación. Empecé a nadar con los 3 años. Ahora sí que fue súper clásico mi mamá me llevó a entrenar natación, ¿no? Que muchos de nosotros hemos pasado por ahí. Exactamente. Y desde yo tengo que hacer la pregunta, la verdad, porque pues yo creo que muchos hemos estado ahí. A mí honestamente cuando me llevaron a natación, a mí no me gustaba. Yo iba porque pues me llevaba mi mamá, pero a ti sí te gustó, Jonathan. Me encantó, o sea, a pesar de que, pues bueno, uno siendo de ciudad, pues no es como muy normal claro. que te metas a una alberca, ¿no? Todos los días, o sea, no es como, pues yo ahora lo vivo ya más un poco el tema como europeo, que el verano es como la clave, ¿no? O sea, el verano, se tiene que ir a la playa o a una alberca, o sea, no puedes estar en tu casa, o sea, no, aunque seas de una ciudad grande, o sea, el verano se vive en una piscina o en una playa. Claro, el verano se tiene que aprovechar, ¿no? Claro, entonces, para mí eso, viviendo en Ciudad de México, pues no era algo indispensable, ¿no? Entonces, el que a mí me haya gustado desde pequeño, o sea, el que yo haya encontrado esa atracción tan grande por el agua, pues sí lo hizo como un poquito más especial y la verdad fue que me enamoré de estar en una alberca todo el día. Sobre todo llevadero, porque pues como tú dices, no, estar en la ciudad no es fácil, estar en una ciudad tan grande como lo es la capital. Exacto. O sea, siempre es complicado y yo creo que tomarle pasión a algo y estar constante en algo para llegar a hacerlo como un deporte y sobre todo en agua, pues no es nada sencillo. Sí, claro, sobre todo porque pues al final lo que dices, ¿no? Vivir en una ciudad tan grande, con tanto tráfico, con la prisa de todo el mundo, que no puedes como planear muchas cosas en un solo día,
Yo me acuerdo que incluso mi mamá llegaba a cambiarme en el pecero, o sea, yo me iba poniendo el traje de baño con la toalla, o sea, eso era como para poder llegar, ¿no? Para poder hacer la transición de la escuela a la alberca Claro. y poder llegar yo a mis entrenamientos. Y la verdad que fue una rutina que me gustó muchísimo, que me alegro mucho de haber tomado ese camino. Y pues bueno, de ahí todo ya, el resto es historia. Ahora, empezaste nadando, ¿no? Por lo que nos estás contando, fueron clases de natación, ibas a la alberca. ¿En qué momento fue esta transición de dejar, o más bien seguir nadando, pero también incluir los clavados, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Sí, esa es una parte muy, muy compleja, ¿no? Porque tú dices, alberca, natación. O sea, es lo primero que se te viene a la cabeza. O sea, yo voy a aprender a nadar. Completamente. Entonces, ese paso como de decir, bueno, la natación como que no me gusta, como que me aburre estar tocando de un lado a otro, como que no es lo mío, fue clave para mí. O sea, yo recuerdo que el maestro que yo tenía en ese entonces le decía a mi mamá que yo todo el tiempo me la pasaba saliéndome de la alberca y que me subía al banquillo ese de salida y que saltaba, ¿no? O sea, okay. Como que la hiperactividad no se acababa. Entonces, como que yo siempre iba para más y como que eso a mí me causaba pues algún motivante, ¿no? Era un detonante mío que yo tenía que necesitaba hacer algo más. Entonces, ese fue el momento cuando el maestro le dice a mi mamá que me lleve a la fosa de clavados para hacer una prueba, para ver si contaba con lo necesario, pues la fuerza necesaria, la flexibilidad, destreza, porque la energía definitivamente la tenía, entonces era como que acoplar otras cosas. Entonces fue en ese momento, fue un profesor tuyo el que se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta de esta energía que traías, se dio cuenta de esta actividad, esta necesidad que tenías de pues, estar haciendo más cosas, y fue él el que te llevó a la fosa, ¿no? Sí. Entonces empezaste en la fosa, te gustó la fosa, empezaste a hacer clavados de ¿qué? 5 metros a lo mejor. Sí, no, yo empecé en la fosa muy pequeño, empecé con 6 años, o sea, fue una... 6 años tenía. Sí, o sea, fue una transición como muy corta, ¿no? O sea, aprendí a nadar, pues ya está, o sea, yo ya sé nadar, ahora quiero saltar. Entonces, con 6 años empecé a hacer, pues, saltos muy, muy fáciles, básicos, desde el trampolín de medio metro o de 1 metro, pues empiezas a escalar, obviamente, ¿no? Y ya no para hacer saltos complicados, sino como para ir perdiendo el miedo o para lidiar con él. Entonces, yo recuerdo que pues de repente como que jugando nos decían, bueno, pues hoy se pueden tirar de 3 metros o de 5 metros, o si quieren subirse a 10, pues ustedes saben si se quieren subir a 10. Entonces, como que de esa manera te van haciendo ellos perder el miedo, haciéndolo ver como un juego o como un premio a tu entrenamiento, ¿sabes? Entonces eso era como lo padre de que tú fueras como de, híjole, sí me quiero subir, pero está bien alto, entonces hoy como que me quedo aquí. Y la verdad que estuvo bastante bien ese proceso. Fue tan bien el proceso que yo a los 7, 8 años empiezo a hacer competencias ya a nivel nacional, me empieza a ir muy bien y a los 9 años hago mi primera competencia internacional en Medellín, Colombia, en un centroamericano, me va muy bien, gano medalla de plata, medalla de bronce y, o sea, al final como que se descubre que sí era bueno, ¿no? Para hacerlo. Este tipo de competencias las que nos platicas son las de clavadismo ornamental, creo que se le llama, ¿es correcto? Exactamente, sí, exactamente. Tú empiezas a competir ya en las plataformas, como tú dices, a nivel internacional, te vas a Colombia, medallista ya de plano desde muy joven. Quisiera hacer un paréntesis y quisiera que nos platiques de este tema porque es bien interesante, ¿no? O sea, en México popularmente el deporte pues es el fútbol, sí, ¿no? Entonces, cuando se introducen este tipo de deportes que a lo mejor no son tan comunes, pero pues tienen un valor y así, ¿cómo fue el apoyo del gobierno? ¿Cómo fue el apoyo de tu familia, a lo mejor de tus amigos alrededor de ti? ¿Se vivió ese apoyo? ¿Era complicado? Platícanos un poquito más. Sí, yo la verdad que con esa edad no pensaba ni siquiera ni en apoyos, ni en becas, ni en nada. O sea, yo creo que es la parte bonita también de la niñez, que al final todo lo ves así, ¿no? Tú te estás divirtiendo, es el deporte, estás pasándola bien, tus amigos están ahí, porque realmente mis amigos eran del deporte. O sea, mis amigos eran en la alberca y salía todo el tiempo con ellos y convivía todo el tiempo con ellos, entonces yo en ese momento no pensaba ni lo veía siquiera de esa manera, ¿no? Mis padres obviamente me apoyaron todo el tiempo, ellos estaban encantados, pues yo qué te voy a decir, o sea, estaban súper orgullosos. Con un hijo medallista, pues cualquier persona, ¿no? Estaría increíble, sí. Claro, o sea, ellos no cabían en sí porque era, pues de repente
salir un poquito, pues ya del país, o sea, era como que mi hijo está compitiendo ya a nivel internacional y le está yendo bien, ¿no? Entonces fue bastante padre esa etapa, pero ya cuando empiezas como que a acercarte a la preadolescencia, es ahí cuando ya empiezas como a ver esas cosas, ¿no? Como tú con 14, 13 años, ves a los de 18, 19 y dices, uy, este viene en un coche y escuché que le están pagando una beca y escuché, entonces ya es cuando empiezas como a ver la otra cara del deporte, claro. Pero sin embargo a mí nunca me preocupó, o sea, nunca fue como de, o sea, yo escuchaba becas y eso, pero no me atraía en lo absoluto. Y entrando a tu etapa preadolescente o adolescente ya, sabemos que comenzaste a trabajar en la Feria de Chapultepec, ¿cierto? Sí. Pues nos encantaría mucho conocer cómo fue esa parte de tu vida para ti, qué aportó a lo que estás haciendo y sí, básicamente, cómo te impulsó a ser el Jonathan que conocemos hoy, el Jonathan que está apasionado por lo que hace y que pues te ha colocado como uno de los mejores del mundo, si no es que el mejor ya en varias ocasiones. Sí, la verdad es que esa transición fue la mejor, o sea, fue yo creo que la que definitivamente marcó mi vida, o sea, marcó mi vida por completo porque yo en esa transición que les contaba de estoy compitiendo, soy bueno, pero tampoco tengo nada, o sea, como que no me está dejando nada el deporte más que medallas y viajes y esto. ¿Sí tenías ese miedo del deporte no me va a dejar algo? ¿Sí? Claro, o sea, yo me empecé como a cuestionar cosas, pero sin pensar como en el futuro, porque al final pues uno sigue estudiando, uno sigue haciendo como que lo que te marca la vida, ¿no? Lo que se ha estipulado que es lo correcto. Claro. Estudiar, trabajar, casarte, tener una familia y ser feliz y jubilarte. O sea, eso es como que lo que está estipulado, ¿no? Entonces, como yo estaba siguiendo ese patrón, pues yo realmente no me preocupaba. Pero sí llegó un momento en el que yo me aburrí totalmente de los clavados por ese tipo de situaciones, por la política que había ya en el deporte. Clavados es un deporte también que ha tenido muy buenos resultados todo el tiempo. O sea, desde los 80s, Joaquín Capilla, Carlos Girón, Jesús Mena, ha habido grandes clavadistas. Entonces, pues obviamente hay mucho detrás, ¿no? Claro. Se escogía gente ya como un poco más por nombre, a otros nos dejaban un poco al lado. Entonces, cuando empecé ya a darme cuenta de eso, decido hacer una prueba en fútbol americano. O sea, de plano fue cambiar un deporte completamente. Sí, o sea, yo quise como a mí me gustaba el fútbol americano, yo lo veía, mi papá es fan de los Steelers y yo decía, bueno, pues voy a intentar a ver qué me dicen, ¿no? Ok. Voy a Perros Negros a Lomas Verdes y ni siquiera me dieron la oportunidad. De plano, nada. O sea, porque yo creo que recuerdo que me dijeron, es que estás muy chiquito, o sea, estás muy pequeño y un chavo de tu edad es que probablemente mide 20 centímetros más y es mucho más grande y mucho más fuerte. Y yo les decía, sí, pero yo puedo correr, a mí me encanta correr y yo corro con el balón y yo puedo hacer esto. Pero no, o sea, no me dieron ni siquiera la oportunidad. Se quedó un sueño medio frustrado ahí con el fútbol americano y entonces pues decido, ¿no? Pues digo, bueno, pues si no tengo otra opción me regreso a clavados, sigo entrenando y en una de mis últimas competencias que yo tengo, se me acerca uno de los jueces de la competencia y me dice, oye, mira, quería saber si querías venir a trabajar a un show de clavados de altura que tengo en la Feria de Chapultepec los fines de semana, pues te vas a estar ganando un dinerito el fin de semana, vas a seguir haciendo clavados y no lo sé, o sea, pásate por ahí con nosotros el fin de semana, ves el show y si te gusta... A ver si te gusta, ¿no? Pues tú me dices y yo te contrato. Y dije, pues bueno, sí. ¿Y cómo fue esta plática? ¿Cómo fue esta plática con tu familia de me acaban de ofrecer una chamba en la Feria de Chapultepec como clavadista? Porque a lo mejor pues es algo que mucha gente dice como de no manches, ¿no? O sea, ¿cómo fue que llegaste a la feria? Yo me acuerdo que se lo dije a mis papás y me dijeron como de, sí, pues si quieres ve a ver, o sea, a ver qué tal, porque como era deporte... Claro. O sea, al final, o sea, como que también a ellos les cuadró, ¿no? La ecuación era perfecta. O sea, yo con 14, 15 años era como de trabajo, deporte, dinero. O sea, era como de... Increíble. Perfecto, ¿dónde firmo? Súper. Entonces, me acerqué ese fin de semana a ver el show y quedé fascinado. Quedé enamorado de cómo funcionaba el show. La gente se reía, se divertía. Yo veía a los clavadistas dentro pasándola súper bien, haciendo deporte... que si caían un clavado mal daba igual porque el público no se daba cuenta, o sea, claro. Era como todo tan perfecto que me enamoro, o sea, fue como ver
a una chava y así un flechazo directo al corazón. Fue algo así, básicamente. En este caso, con el deporte. Sí, en este caso con el deporte, ¿no? Y con un trabajo, o sea, que era como de, no puedo creer que pueda trabajar aquí. Y fue como comenzó todo, o sea, a partir de ese fin de semana, empecé a ir todos los fines de semana durante muchos años. ¿Cuántos años más o menos estuviste ahí? Mi último show en la feria yo creo que el último show que hice fue como entre 2011 y 2012. 2011, 2012. Sí. Sí, no tiene tanto tiempo, ¿no? Efectivamente no tiene. Sí. Entonces sí fue una chamba que te atrapó. Sí, o sea, definitivamente fue algo que me atrapó. Mi vida giró totalmente alrededor de la feria de Chapultepec, de los shows. A los 18 años ya por fin cumplo la mayoría de edad. Puedo trabajar en otras partes del mundo. Había un show que era del mismo dueño de la feria de Chapultepec en un parque de diversiones en Colombia, en Bogotá. Okay. Entonces comienzo a ir también todas las temporadas vacacionales a Bogotá durante casi 5 años, ¿sí? Durante casi 5 años. Y bueno, definitivamente se vuelve como mi única misión en la vida, ¿no? Hacer shows, divertirme, trabajar e incluso dejando por un lado la escuela. O sea, fue como de, dejo todo, no me importa nada en la vida, yo solamente quiero hacer esto. ¿Tú crees que esta parte de tu vida en la que te dedicas a hacer shows y espectáculos, en donde lo que te llenaba ya era diferente, ya era el aplauso y el reconocimiento del público, le dio esa frescura que necesitabas a tu carrera? Porque pues yo creo que definitivo sí encontraste otro enfoque, ¿no? Y otra cara a lo que ya venías haciendo pues desde muy pequeño. Sí, eso definitivamente era lo que trataba como de darles a entender, ¿no? Yo creo que fue como el detonante para hacerme disfrutar lo que venía haciendo durante toda mi vida. O sea, porque llegas a una etapa en la que te preguntas qué voy a hacer, qué quiero hacer. Sí, claro. Me siento un inútil, no tengo ni idea de qué quiero de la vida. O sea, yo me encontré en esa situación durante mucho tiempo y los shows me dieron como que la vida que yo quería, o sea, como lo que estaba buscando, seguir haciendo un deporte, pero ahora de otra manera, y tal cual haciendo un trabajo, o sea, recibiendo un sueldo que aunque no era mucho, pero a mí en esa edad, pues me era totalmente suficiente. Claro, completamente. Oye, ¿y de qué altura eran los clavados que hacías para los espectáculos? ¿Era la misma altura que los clavados ornamentales? ¿10, 15 metros? Sí, hacíamos clavados desde 3 metros, 8 metros, 12 metros, 15 metros y 21 metros. Eran las diferentes alturas que teníamos. En algunos shows, por ejemplo, en Colombia lo hacíamos todas las temporadas. Hacíamos un clavado que se llama el fire dive y nos encendíamos en fuego y nos tirábamos a la alberca. Wow. O sea, era totalmente un espectáculo. O sea, era diversión total. Sí, completamente. Oye, ¿cómo te sentiste la primera vez que te prendiste en fuego para ese espectáculo? ¿Estabas nervioso? ¿Fue como, sí, préndeme en fuego, no pasa nada? No, estaba mareado porque hueles todo el tiempo a gasolina y te quedas oliendo a gasolina como 6 horas aunque te bañes. Ya. Porque te pones un pants mojado, o sea, totalmente mojado en agua, y después te pones una toalla mojada en gasolina. Okay. Entonces, tú te pones el pants debajo, la toalla mojada en gasolina, y eso es lo que hace que tú prendas, o sea, pero aunque tú te laves las manos y te laves la cabeza y te bañes 3, 4 veces, como que te quedas toda la noche casi oliendo a gasolina. Lo de Jonathan sí que es lo extremo. Sí. Y me acuerdo, ¿sabes qué? No me daba miedo. O sea, sí me daba respeto porque obviamente era como de algo sale mal y me quemo la cara. Porque, o sea, tú tenías el gorro de la sudadera y en cuanto te encendían la toalla, tú tenías que taparte con el gorro. Ah, ok. Entonces, tú escuchabas cómo el fuego estaba prendido en la toalla, pero tú todo el tiempo tenías la cara cubierta y cuando tú saltabas al agua, pues ya era como cuando lograbas ver algo, ¿no? A mí me encantaría saber quién te enseñó eso, quién te dijo, te tienes que tapar la cara y te vas a prender en fuego para poder lanzar. No, eso venía en el contrato, o sea, ahí decía, tú tienes que hacer el fire dive y cada quien, o sea, todos teníamos un día a la semana en el que lo teníamos que hacer, o sea, eso llevaba un orden y tengo que aceptar que a mí más que respeto me daba muchísima flojera porque ese pants mojado, o sea, aparte era un pants súper grueso, pesaba muchísimo, entonces nosotros teníamos un neopreno por debajo y después sacar eso lleno de agua y ponértelo y vestirte y con guantes y esto, o sea, eran tantas cosas y tanto peso que a mí lo que más me daba era flojera, realmente. Ya, o sea, de plano le perdiste el miedo completamente. Era algo que lo hacías con facilidad, era algo que se te daba, que te hacía feliz, e incluso llegaste al punto de decir,
no manches, qué flojera tener que prenderme en fuego otra vez, ¿no? Sí. Entonces ya estamos viendo que ahí llega este perfil de Jonathan, ¿no? Jonathan ya extremo, Jonathan diciendo, estoy haciendo lo que me gusta, estoy buscando nuevos retos, ¿no? Porque creo que eso es súper importante. Seguiste buscando nuevas cosas que te hicieran feliz, seguiste buscando nuevas cosas que a lo mejor eran diferentes. Y aquí mi pregunta es, ¿cómo fue que llegaste al punto donde de repente empiezas a saltar de 27 metros, ¿no? Pues ese punto fue bastante bueno también, la verdad, porque en 2009 y 2010, Fernando Platas organizó una competencia de clavados de altura y él quiso traer a los mejores del mundo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que yo los veía en videos de YouTube, veía a todos estos que viajaban por todo el mundo con Red Bull y haciendo estas competencias en lugares padrísimos. Yo los conocía, o sea, sabíamos quiénes eran. Entonces, cuando Fernando Platas decide hacer estos eventos en la Quebrada en Acapulco y en Chiapas, en el Cañón del Sumidero, él tenía un buen enlace con el que era mi jefe en ese entonces, el de la Feria de Chapultepec, y nos contrató como logística del evento. Okay. O sea, nos hizo trabajar en esas competencias, y pues a mí me tocaba ir al aeropuerto por los clavadistas, los ayudaba ahora sí que a lo que fuera, ¿no? Si necesitaban una aspirina, pues yo iba a la farmacia, claro. O si querían algo, o sea, lo que fuera, o sea, yo me encargaba de ayudarlos, ¿no? Porque también en ese entonces de todos los compañeros con los que yo trabajaba, pues era que se me medio daba mejor el inglés, entonces casi todos eran extranjeros, pues por eso a mí me tocaba andar como que más de arriba para abajo con ellos, y yo empiezo a trabajar, ¿no? 2009, 2010, trabajamos como logística de ese evento, unos eventos, la verdad, pues bastante buenos, resultaron muy bien. Sí, claro, a nivel internacional. Sí, o sea, y lo que pasó fue, esto fue como lo que marcó mucho del por qué a veces me pregunto que, o más bien como que digo que la vida se fue abriendo paso así como todo el tiempo para darme esta oportunidad. Okay. En 2009 va un mexicano a competir ahí, Eduviel Alpizar se llama, y llega con mucha experiencia, después de haber trabajado 10 años en Europa, en clavados de altura, pues todo lo respetábamos muchísimo. Llega a esta competencia, hace un clavado en el Cañón del Sumidero, primer clavado, y se le desprende el coxis, se le parte así, se le abre. ¡Pa! ¡Cristo! Debajo del agua. O sea, él entra al agua, un clavado súper bien hecho, pero cuando tú impactas en el agua, pues tienes que mantener las piernas juntas hasta el final. O sea, tú no puedes frenar el movimiento, sino que tienes que dejar que tu cuerpo vaya, la profundidad que sea necesaria, y entonces ya el agua hace su función como de hasta aquí llegaste. Entonces él abrió las piernas para frenar el movimiento y el coxis se abrió totalmente. Salió medio nadando, salió pálido, casi blanco, y pues nada, se partió al hospital, no pudo competir. Al siguiente año, otro clavadista mexicano con muchísima experiencia en Europa, llega a la misma competencia, Saúl Gómez, salta, un clavado muy bien hecho también, y sale y lo vemos como que está con cara ahí de, es que no sé, algo me pasó, y cuando intenta salir del agua, la rótula la tenía desprendida y casi la tenía en el fémur. No es cierto. O sea, fue como de, no, ¿qué está pasando aquí? Pero, o sea... Parecía que los mexicanos teníamos una maldición en los clavados, ¿no? Claro, o sea, era como de, no puede ser que solamente los dos únicos mexicanos que vinieron sean los que se estén lesionando. O sea, uno el año pasado y otro este año. O sea, no puede ser. Claro. Entonces, pues ya también hay muchas variantes, ¿no? Venían a lo mejor mal preparados, o a lo mejor, por lo menos Saúl, recuerdo que en el 2010 pues venía un poco pasado de peso, entonces cuando vienes un poco en desforma, pues no te ayuda, no es bueno. Entonces, pues bueno, 2009-2010 se lesionan los mexicanos, el evento de igual manera se hace, conozco a todas estas leyendas del deporte, convivo súper bien con ellos, y se acabó. 2010, a finales de ese año, nos vamos a trabajar a Colombia, y recuerdo que estábamos en un centro comercial, porque en el departamento que vivíamos no nos podíamos conectar los 5 al mismo tiempo, entonces nos íbamos a un centro comercial, aprovechábamos para cenar y nos íbamos a checar ahí, pues en ese entonces creo que hasta High Five todavía existía. El Messenger. Sí, nos íbamos a ver ahí nuestras redes sociales y el correo. Y recibimos un correo de Fernando Platas diciéndonos que ya estaban organizando el evento para el 2011, pero que no había ningún mexicano que pudiera competir en ese evento. Wow. Entonces, pues, mis amigos y yo nos quedamos como de, oye, ¿ya recibiste el correo de Fer? Sí, lo estoy viendo. Todos clavadistas, todos ustedes eran clavadistas. Todos clavadistas, todos éramos clavadistas. Éramos casi de la misma edad. Había uno un poco más grande que yo, como 3, 4 años,
pero bueno, al final era como de sí, y recuerdo que nos quedamos mirando con cara de yo no voy a ir, o sea, yo no voy a competir, o sea, a mí ni me veas. Claro, después de ver la maldición mexicana de que los últimos dos fueron y se la partieron ahí, pues yo creo que todos tenían como, híjole, ¿no? Exactamente eso, esa es la expresión, el híjole, no, o sea, no, yo no voy a ir, yo no voy a competir. Yeah. Entonces recuerdo que yo le respondí a Fernando y le dije, mira Fer, pues lo vamos a hablar aquí entre nosotros, pero la verdad a mí me da miedo, o sea, yo nunca he saltado de esa altura porque las competencias ya eran a 26 metros, no a 21, y estamos hablando que 5 metros de diferencia es mucho, claro. Es mucha diferencia. Para ese momento, tú no habías pasado de los 21 metros. Exactamente, o sea, yo nunca había saltado más alto y para mí, después de tener esas malas referencias, pues no era como que un buen aliciente, ¿no? O sea, no era como de, ay, sí, qué padre, me quiero ir a partir el coxis y probablemente la rótula también. Sí, claro. O sea, no había muy buenos recuerdos. No había mucha inspiración, vaya. Claro, no había inspiración. Entonces, enviamos ese correo, nos fuimos y de camino a casa, el que era más mayor, mi amigo Erak, me dijo, Johnny, yo creo que tú podrías competir. Eres muy joven, tienes 20 años, ve, como ustedes. Tenía 20 años. Tienes 20 años y creo que estás en muy buena forma. Honestamente, creo que se te da muy bien. Yo te he visto saltar durante muchos años y creo que si vas y haces clavados fáciles, no tendrías ningún problema. O sea, creo que podrías hacer una buena competencia, podrías hacer un buen papel y no sabemos, a lo mejor de ahí, pues, y de ahí puede despegar tu carrera, no lo sé, o sea, inténtalo. Claro. Y yo le decía, no, es que, gordo, es que a mí me da miedo porque, pues, mira a Saúl, mira a Edubiel, yo no quiero. Y me dice, ellos tienen 10 años más que tú. O sea, no estaban preparados bien físicamente. O sea, no lo sé. O sea, yo creo que tú puedes hacerlo bien. Me comió tanto la cabeza que al final llegué al departamento y me pude conectar a internet. Le escribí a Fernando y le dije, Fernando, yo me atrevo. O sea, yo quiero competir. Me gustaría competir el siguiente año. Espero que puedas contar conmigo. Y me dijo, sí, wow, perfecto, pues ponte a entrenar en Colombia, trata de hacer tus 3 clavados, los que tú quieras, y tú vas a competir. Entonces, pues ese fue básicamente como el inicio cuando yo decido meterme al mundo de las competencias de clavados de altura. Okay. Llega la competencia, llega Acapulco y Chiapas en 2011. Te vas a hacer una pausa ahí rápida. ¿Tuviste entrenamiento previo antes de la competencia? Es decir, sabiendo que ya ibas a saltar de una altura a la cual no habías saltado, ¿no? Que eran los 26 metros que nos comentas. ¿Te empezaste a preparar a lo mejor subiendo la altura de los 21 a los 26 o fue algo que llegaste a la competencia y decir, bueno, va a ser la primera vez? No hubo ninguna opción como de probar la altura porque tampoco había un sitio, ¿no? O sea, la feria de Chapultepec llegaba a la plataforma a 21 metros. Y hasta ahí. Y la estructura donde nosotros saltábamos no podía ir más arriba, o sea, tú no podías subir más esa plataforma. Entonces, no hubo manera, o sea, esa incertidumbre, eso desconocido, iba a seguir siendo desconocido. O sea, yo iba a hacerlo por una única vez, o sea, no iba a llegar preparado para esa altura. Sí recuerdo que no tuve mucho tiempo para prepararme porque yo iba a Colombia a trabajar noviembre, diciembre, enero y la competencia creo que fue como en abril, algo así. Entonces yo regresé a México, recuerdo que fui a pedir permiso al Comité Olímpico Mexicano porque yo obviamente ya no entrenaba y solamente los seleccionados podían entrenar en el Comité Olímpico, ¿no? Entonces yo al final nunca tuve ninguna mala referencia, me dejaron entrenar como para prepararme para esa competencia. También un poquito respaldado por Fernando, porque pues Fernando Platas es Fernando Platas y no me iban a decir que no. Claro, tuviste un buen apoyo de ese lado. Sí, entonces recuerdo que empecé a entrenar, o sea, hice pues lo que venía haciendo toda la vida, ejercicio, me traté de poner en forma. Y llegaron las competencias, o sea, me fui con muchísima ilusión, fuimos primero a Chiapas y recuerdo que pues ya obviamente los clavadistas con los que yo había trabajado y por los que había ido al aeropuerto, ahora yo estaba de su lado, ¿no? Ahora yo desayunaba con ellos, comía con ellos, hacía las actividades que les preparaban solamente a ellos, o sea, yo ya no era más de la logística. O sea, te tocó verlo así del otro lado, ¿no? O sea, ya ahora sí ya lo estás viviendo, lo que tú habías chambeado para preparar, claro, ahora llegas a vivirlo completamente del otro lado, ¿no? Ya estás codeándote con los mejores del mundo, ya estás codeándote con esta gente que pues antes digamos que los admirabas, los veías de lejos. ¿Cómo te sentías en ese momento? Yo la verdad me sentía muy feliz, o sea, yo recuerdo que
era solo felicidad, o sea, porque realmente yo seguía viviéndolo como un adolescente. Yo no lo veía de otra manera, o sea, incluso yo me acuerdo que molestaba a mis amigos y yo les decía, tráeme una botella de agua y tráeme comida, tengo hambre, o sea, incluso jugábamos, ¿no? Porque pues era así, o sea, era como que yo estaba de ese lado, o sea, yo estuve de ese lado y ahora estoy aquí y ahora me tengo que rifar a competir contra esta gente. Fue una muy buena experiencia, fue un parteaguas obviamente para todo esto, ¿no? Conocí a Orlando Duque, al colombiano, a ese de la coleta. Sí, claro. Que al final es un gran amigo mío, o sea, es uno de mis mejores amigos hoy en día y fue uno de los que me apoyó, porque al final el poder latino te hace juntarte, o sea, él me vio como con cara de perdido en ese momento, como de cuándo me subo a la plataforma y ahora qué hago y cómo voy a hacerle la primera vez. Él me estuvo como que apoyando todo ese momento y la verdad que la competencia fue súper bien, o sea, disfruté muchísimo, la gente en Chiapas disfrutó muchísimo. De los 3 clavados que hice, los 3 fueron para 9 de calificación. Wow. Fueron clavados muy buenos. O sea, un debut impresionante. La gente en Chiapas creyó que yo iba a ganar, pero no, la matemática no falla porque como yo tenía muy poco grado de dificultad, aunque mis ejecuciones fueron buenas, pues me alcanzó para un 5º lugar, ¿no? Pero era como un 5º lugar, sobreviví a esa competencia, cosa que no habían hecho antes. Te rompiste la maldición mexicana. Sí, oye. Claro, o sea, y era como de, ahí como que los otros clavadistas de repente dijeron, ¿quién es este? O sea, era como de, está muy joven, tiene 20 años y lo ha hecho muy bien en su primera vez, nadie sabíamos de él. O sea, como que se empezaron a cuestionar mucho, ¿no? Como que de dónde había salido yo. O sea, porque normalmente el deporte en estos años funciona en base a que tienes que enviar videos, entonces como que ya medio sabes que alguien va a venir o que alguien nuevo está preparándose, pero en ese entonces no. Claro. Fue como de, apareció un niño de 20 años, les ganó a otros que llevaban 5 años compitiendo y de repente yo estaba metiendo ahí las narices. Y eso fue algo como muy sorpresivo para ellos. Claro, completamente. Y al final, desde esta situación donde tú no lo hiciste con una intención, obviamente, de competencia, ¿no? O sea, como tú lo dices, llegaste a jugar, llegaste a bromear con tus cuates que estaban ahí, porque pues obviamente estás del otro lado, y llegaste ahora sí que a divertirte. Al final, das una increíble presentación, un puntaje excelente. Si es que el grado de dificultad no fue pues el más alto, aún así, la primera vez que compites, claro, ¿no? Entonces, Jonathan Paredes empezaba a ser un nombre que resonaba en los medios del clavadismo, ¿no? Sí. Y más a estos altos niveles. Y después de ahí, ¿te gustó y seguiste con los clavados a esta altura? ¿O qué sucede? No, después de ahí fue muy raro porque, o sea, recuerdo que terminamos en Chiapas, agarrábamos un avión para Ciudad de México porque de ahí nos íbamos en autobús directamente a la Quebrada. Wow. Porque competíamos otra vez al siguiente fin de semana. Entonces llego a la Quebrada, también la primera vez en el que saltaba en mi vida desde la Quebrada. Me fue súper bien, la gente de la Quebrada súper querida, ellos se portaron súper bien conmigo, también Orlando, estábamos todos muy cerca. Tengo una muy buena competencia también en Acapulco, 6º lugar del mundo. Entonces como que todo de repente como que mi vida cambió en 2 semanas. Gané dinero en dólares, cosa que nunca había ganado en mi vida. Claro. O sea, fue como que de repente tener todo. Pero después de que terminamos en Acapulco, fue como de, Jonathan, pues ya te regresas a tu casa. O sea, ya. O sea, fueron como 2 semanas de vacaciones. Y fue como de, pues ya está, se acabó. Ahora te regresas a tu casa. Esperas a que sea junio y julio para que te vayas a Colombia otra vez a trabajar. Y así, o sea, yo esperaba como que tener la misma rutina de vida, ¿no? Y fue así. O sea, me acuerdo que incluso estaba con Orlando tomándome algo ahí en la Quebrada. Y me dice, no, pues nosotros mañana mismo ya salimos a Isla de Pascuas porque ahí tenemos la primera competencia de la Serie Mundial con Red Bull. Wow. Y yo como de, es que ellos siguen viajando, o sea, era como de, qué padre, ellos todavía de aquí se van a Chile y después se iban a no sé dónde, o sea, era como de, pues qué padre, ¿no? Me encantaría ir con ustedes a Chile, pero pues... Exactamente, ese era el sentimiento, es lo que te iba a decir. Y yo creo que nació un sentimiento de decir, oye, yo también quiero eso, ¿no? O sea, claro. Corrígeme si estoy mal, pero de repente fue eso de decir, oye, qué padre, a mí me gustaría formar parte, ¿no? Exacto, sí, o sea, pero como todo era todo era aprobado por Red Bull y había como un selectivo, entonces ellos escogían a la gente, pues no era tan fácil como de yo, a lo mejor pude haber ido a Isla de Pascua si me hubiera yo pagado ese viaje, pero pues yo en ese momento mis prioridades fueron otras, ¿no? Yo dije, no, pues este dinero lo uso para otra cosa. Claro. Y me regreso a mi casa y punto. Entonces ya ellos se fueron a Isla de Pascua, yo regreso a Ciudad de México
y ellos iban Isla de Pascua, pasaban 2 semanas y regresaban a México al cenote de Iquil, en Yucatán. Ok. Ahí tenían la segunda competencia de la Serie Mundial. Entonces, yo recuerdo que seguí la competencia de Chile por internet, los vi competir, les fue muy bien, ganó Orlando. Muy bien. Y entonces, pues yo dije, bueno, pues vienen en 2 semanas a Iquil, pues voy a ver cuánto están los vuelos, a ver si puedo ir a verlos, ¿no? Sí, los alcanzo, ¿no? Vaya. Pero vamos, yo tampoco lo veía como una opción porque no quería costear en ese momento un viaje a Yucatán para ir a ver una competencia. Entonces, Ok. pues yo recuerdo que ellos fueron, entre medias de Chile y de Iquil, yo estaba trabajando en la feria los fines de semana y justamente el fin de semana antes de que ellos regresaran a Iquil, veo que viene mi jefe José Antonio Martínez, el jefe de la feria, veo que viene hablando por el teléfono antes de que empezáramos el primer show y ya él llega con nosotros, nos saluda y me dice, no, dice, es que estaba hablando con Ignacio Ibarra, con el athlete manager de Red Bull México. Y yo, porque como él era juez en las competencias de Red Bull, Claro. pues yo dije, pues qué bien, ¿y qué quieres? ¿Que te dé un abrazo? ¿O te felicito? ¿O qué quieres? Felicidades, ¿no? O sea, no entendía, ¿no? Lo que él me quería decir. Me dice, es que me llamó para pedirme referencias tuyas. Y dije, ¿y por qué? Dice, no, es que tuvieron una llamada con Orlando, porque Orlando los llamó y les dijo que tenían que invitarte a Iquil. O sea, que no había manera de dejar pasar esa oportunidad. O sea, que a pesar de que ellos, porque lo que se me olvidó contarles es que había otro mexicano que ya estaba seleccionado para la Serie Mundial de Red Bull, Jorge Fersuli. Él ya llevaba también muchísimos años trabajando en Europa, tenía muchísima experiencia. De hecho, él compitió conmigo en Chiapas y en Acapulco. Le gané en las 2 competencias. Él también sobrevivió, supongo. Sí, él sobrevivió, todo bien, pero él ya estaba seleccionado para Red Bull. Entonces, él había ido a Chile y él venía a México. Entonces, Orlando les dijo, yo sé que tú tienes a Jorge Fersuli y que todos tus medios de comunicación van a verlo solo a él. O sea, yo sé que el evento va solo para él, porque aunque él no vaya a ganar la competencia, pero él es la noticia, es el mexicano compitiendo en México. Claro. Entonces, Completamente. pero es que este es un niño de 20 años que tienes que invitar. O sea, no puedes perderte la oportunidad de tener un segundo mexicano tan joven y que probablemente le vaya a ganar a Jorge. Wow. Entonces ya Red Bull se quedó como de, pues sí, tenemos que saber quién es porque tú sabes que pues no podemos arriesgarnos a que tenga un accidente. Y era como de, no, es que yo estuve compitiendo con él y es que le ganó a Jorge. Entonces... Ok. Comienzan a tener como referencias tuyas, pero ya a niveles pues más grandes, ¿no? Claro. Como no solo es el niño de 20 años que saltó de tal lugar, sino es el que le ganó tal vez, o es ya como se está preparando y puede lograr eso y puede lograr más. Exacto, o sea, no era como de, no vas a invitar a alguien que va a ir a ganar, no, o sea, vas a invitar a alguien que al final va a ser noticia, o sea, va a ser un niño de 20 años que vino aquí, sí, pues compitió, le fue bien, quedó en 10º, pero bueno, hay alguien. Lo supieron vender, te vendieron completamente bien. Exactamente, o sea, entonces, cuando ya mi jefe me dice eso, pues le dije, pues, ¿y qué? O sea, ¿y cuál es el siguiente paso? Y me dice, no, te va a llamar a ti. Le di tu teléfono y te va a llamar a ti. Entonces me llama Ignacio Ibarra y me dice, hola, Jonathan. Me dice, oye, pues mucho gusto. Quería preguntarte si tenías algo que hacer el siguiente fin de semana. Y yo, pues no, le digo, chambear aquí en la feria. Me dice, bueno, no te preocupes, solo quería saber si tenías tiempo para venir a la competencia de Red Bull Cliff Diving en Iquil. Wow. Nosotros te vamos a pagar todo, dame tu correo, te voy a enviar un vuelo, y lo único que tienes que hacer es venir aquí y competir. ¿Cuál fue tu reacción? O sea, ¿fue pasmado completamente? ¿Qué pasó por tu cabeza? Hace unos días estabas pensando ir nada más a ver la competencia, de repente están hablando y te están diciendo, oye, no vengas a verla, ven a competir con nosotros, ¿no? Sí. Entonces, yo me imagino el momento, ¿cuál fue la reacción de Johnny? Mi reacción fue, honestamente, con mis amigos fue como de, güey, me acaban de invitar a la competencia de Red Bull. O sea, pero tampoco hice como que mucho, yo recuerdo que yo no quise hacer como mucha emoción porque tampoco quería quedar como arrogante, ¿sabes? Como de, es que me invitaron a Red Bull, o sea, entonces claro, era como de, sí, qué bien, me invitaron a Red Bull, pues bueno, a ver qué me dicen, y ya, o sea, pero como que yo realmente esa felicidad sí la tenía,
pero como que me la tragué, o sea, fue como de, Ok. yo quería gritar, quería a lo mejor como hasta llorar, Claro. pero la guardé porque yo en ese momento lo vi como un poco de respeto hacia mis compañeros, porque al final estábamos haciendo todos lo mismo y yo era el único como que estaba despuntando gracias a mi otro amigo también, que fue el que me Sí. convenció. Gracias a una recomendación, gracias a que hubo personas detrás que te echaron la mano, ahora sí que te estuvieron impulsando a decir, oye, toma estas oportunidades, ¿no? Toma esto, checa la competencia, conoces a alguien más en la primera competencia, ese alguien más te trae y ahora resulta que vas ya a la competencia de Red Bull, ¿no? Sí, exacto. Llega a ese punto, llegaste tú, tomas el vuelo, llegas a Jipil, creo que es, Sí, en Iquil. llegas ahí y órale, con Red Bull ahora. ¿Cómo fue ese asunto? No, pues yo estaba soñado, o sea, yo estaba soñado porque aparte me acuerdo que llegamos a un hotel padrísimo que está ahí muy cerca de la pirámide, esa de Chichen Itza, un hotel padrísimo, o sea, entonces de repente llego y una habitación enorme para mí, o sea, yo no tenía que compartir cuarto con nadie, había regalos, me acuerdo que había una camiseta de Red Bull, un sombrero, o sea, fue como que ya solamente esos detalles, o sea, a mí me hacían sentir como en otro mundo, o sea, era Claro. como de, estoy aquí. Ya era vivir la experiencia completa, ¿no? Sí, exacto, o sea, era como pagué como el all-in, o sea, pagué el VIP, o sea, ahora pagué por el boleto VIP y ahora estoy teniendo como que todos las opciones de esto, ¿no? Entonces, lo recuerdo súper bien, estaba como que muy emocionado, pues recuerdo ver a las chavas estas que te traían el Red Bull y que todo el tiempo te estaban ahí como, tómate un Red Bull y esto y lo otro, pues yo estaba soñado, o sea, yo estaba soñado, no me lo creía. Sí. Y pues obviamente llegar a este lugar, a Iquil, al cenote, pues fue también otro gran impacto para mí, ¿no? Yo no conocía esa parte de Yucatán y ver un sitio tan bonito y tan majestual, o sea, y poder saltar ahí, o sea, que ese lugar estaba ahí para mí, Claro. o sea, fue como, no me lo podía creer. El agua estaba ahí para recibirte. Claro, entonces disfruté muchísimo todo ese fin de semana, la competencia fue muy bien, los pronósticos se cumplieron, le gané a Jorge en esa competencia, Bien. quedé séptimo lugar, entonces fue como de, ya no solamente me conocían por lo de Chiapas y por lo de Acapulco, sino que ya más gente que trabajaba en Red Bull, en el evento de Red Bull Cliff Diving, ya fue como de, órale, ¿y este niño qué? Tenemos que hacer algo. Algo hay que hacer. Entonces, pues nada, otra vez se terminó ese fin de semana, una de las mejores convivencias que había tenido en mi vida. ¿Y qué pasó? Pues de repente otra vez, ¿no? Al aeropuerto y a tu casa. Y a esperar. Se acabó. O sea, esperar que... Y de nuevo, ¿no? Sí, o sea, fines de semana en la feria, a esperar que llegara junio para yo irme a Colombia 3 meses, porque esa era mi rutina. A bañarte en gasolina. Sí, a bañarme en gasolina casi cada 4 días. Entonces yo decía, bueno, pues no, tampoco me preocupa, porque en ese entonces yo también tenía una novia en Colombia, ¿no? Entonces también era como que yo esperaba Colombia para ver a mi novia también. Entonces era como muy importante yo que llegara el verano y el invierno para irme a Colombia a trabajar. Claro, para verla a ella, ¿no? Más que nada. Claro. Entonces llego, me siento otra vez en mi casa, trabajo fines de semana, llega el momento de irme a Colombia, nos vamos a Colombia, estamos en Bogotá trabajando y mi jefe se iba desde Colombia a juecear una de las competencias en Francia. Y entonces él se va, creo que como a la tercera semana de que llegamos a Bogotá, se va a Francia y veo también la competencia en internet, pues digo, qué padre que están en Francia, me encantaría conocer Francia, es que, wow, no puede ser. Y bueno, pues regresa mi jefe de la competencia, todavía llega y nos regala camisetas que le habían dado ahí, entonces yo era como de, él sí se lo creía un poquito más, la verdad, él sí se lo creía un poquito más, pero bueno, al final pues yo ya estaba contento, ¿no? Como con lo que había logrado. Satisfecho podrías decirlo, ¿no? No satisfecho, pero sí contento, porque sí. Yo me quedé como con ganas de, bueno, y ahora que ya competí bien, pero ¿y qué? O sea, ¿ya como que ya se olvidaron de mí o qué? A lo mejor no te creías que era todo, ¿no? Y justamente creo que aquí Gaby tiene una pregunta. A ver, Gaby, dime. Sí, o sea, como esta parte que mencionaba Alan hace ratito, que de un momento a otro ya estabas viviendo el sueño, ya estabas viviendo la experiencia, y yo creo que a lo mejor tú no lo imaginaste, o a lo mejor sí,
porque yo veo que detrás de como de toda esta historia, pues hay gente, ¿no? Como ahí persiguiéndote o como gente diciéndote, ¿sabes qué? Si puedes. Es el caso, por ejemplo, del clavadista Fernando Platas, que pues él igual hizo un papel súper importante en los centroamericanos y que es de los como máximos exponentes del clavadismo. Y yo veo como tu historia llena como de, a lo mejor de muchas sorpresas, ¿no? Sí, Y a lo mejor también de tiempos como... perfectos. Ajá, ¿sabes? Sí, Como que yo digo, wow, como que todo se fue dando para que él sea el mejor del mundo. Pero para llegar a ese punto, ¿quién diría que, no sé, en cuestión de 5 años, de 2012 a 2017, tú ya te estarías ganando pues el campeonato pues mundial? Y yo veía que estuviste en contra, pues compitiendo, sí, con Gary Hunt, que precisamente fue hasta antes de 2017 6 veces campeón del mundo. ¿Cómo fue como esa parte de decir, sabes qué, voy a darlo todo y de repente a lo mejor en los puntajes, oye, ya le gané, como... sí. ¿Cómo es también esa parte de, pues igual de tu historia, que a lo mejor nosotros vemos como perfección o como que todo ha salido tan bonito, pero cómo fue llegar ahí? Sí, la verdad que mi esposa siempre me dice que tengo mucha suerte, que las cosas como que siempre de alguna u otra manera se me dan bien. Las estrellas se alinearon, vaya. Sí, o sea, como que yo a veces me paro a pensarlo y sí creo que he tenido mucha suerte en el aspecto de que tal vez he contado con la gente correcta, la educación de mis padres, no lo sé, o sea, creo que muchas cosas me llevaron hacia los puntos o a las personas correctas con las que estoy ahora, ¿no? Sin embargo, el otro día justo se lo decía a mi esposa que sí había muchas partes de tal vez de suerte o de tiempos perfectos, como tú lo dijiste, Gaby, pero le dije, es que realmente creo que el talento que pude desarrollar durante todos los años que entrené es el que finalmente me está dando como los frutos, ¿no? O sea, fue lo que yo coseché durante muchos años y ahora me siento muy afortunado de poder explotarlos a los niveles en los que estoy ahora. Entonces, yo me hacía, o sea, yo te soy honesto, yo me hacía trabajando toda mi vida en shows, o sea, yo era como de, yo me caso en Colombia, es más, me quedo a vivir en Colombia y de aquí hasta que se terminen los shows, o sea, me da igual, y si no puedo seguir trabajando aquí, me voy a otro lado, o sea, mi vida solo se guiaba en los shows y cuando de repente llega la etapa de las competencias y de que veo que soy bueno, entonces ahí se enciende como otra alerta de, uy, ¿esto qué es? O sea, entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Claro. O me dedico a los shows o entonces me pregunto o le pregunto a alguien qué tengo que hacer para poder dedicarme de lleno a las competencias. Entonces, ahí viene otra parte importante donde les estaba contando que estuve en Colombia ese verano y regresa mi jefe de Francia y me dice mi jefe, oye, estuve platicando con Niki Stajkovic, era un austriaco que también fue un clavadista muy, muy exitoso en Austria e internacionalmente, y él era el director de deportes de la Serie Mundial de Red Bull. Entonces me comentó que estuvo hablando con Niki y que le preguntó por mí. Le dijo, oye, ¿y el mexicano este que fue a Iquil, qué pasa con él? ¿Dónde está? Y le dijo, no, pues él está trabajando conmigo, él está en Colombia, terminamos de trabajar ahí en agosto y pues nos regresamos a México. Me dice, bueno, dice, es que ¿sabes qué? Que quiero invitarlo a otra competencia, quiero que venga a otra competencia de la Serie Mundial de este año, pero sí me gustaría verlo hasta dónde puede llegar, ¿no? O sea, a lo mejor podrías presionarlo un poco para que intentara sacar un clavado nuevo, o no sé, algo con más grado de dificultad. Entonces nos pusimos a trabajar en un clavado nuevo, en ese tiempo en Colombia, y me invitan a una competencia en Malcesine, en Italia, que eso está creo que es Verona, no lo sé, es el lago di Garda, en Malcesine. Ok. Y entonces, pues, otra vez esa emoción como de me voy a Italia con Red Bull, o sea, no lo puedo creer, o sea, nunca había pisado Europa y voy a pisar por primera vez Europa con Red Bull Cliff Diving, o sea, un sueño hecho realidad. Será sueño tras sueño tras sueño contigo. Sí, o sea, como que todo se iba dando, o sea, todo era como de, qué padre, voy a ir a Europa, estando en Colombia no me lo esperaba, pero me voy de aquí a Europa. Entonces me llega la invitación, nos vamos, mi jefe también iba a juecear en esa competencia, entonces nos vamos juntos a Italia, yo todo emocionado, me acuerdo que hicimos escala en París, en el aeropuerto de Charles de Gaulle, y yo me hacía fotos en todo el aeropuerto y era como un niño, o sea, lo estaba viviendo muy plenamente. Entonces llegamos a este sitio, un sitio espectacular, muy lindo, hago mi clavado nuevo y me quedo a 2 puntos del podio, me quedo a 2 puntos de subirme al tercer lugar.
una competencia muy buena. Y entonces ya ahí sí los ojos de Red Bull ya fueron como de, no, o sea, este niño en su segunda competencia vino a pelear por el podio, tenemos que invitarlo otra vez. O sea, Claro. no puede ser que nada más venga y no, algo tenemos que hacer con él. Entonces, termina Italia, vuelvo a México. A las 3 semanas o a un mes estaba la competencia en Boston, iba a la Serie Mundial a Boston. Te llevaron a Boston. Nunca había estado en mi vida en Estados Unidos. Ahora me tengo que poner a hacer visa, me tengo que poner a hacer todo. Y todo en un mes. Y todo en un mes. Y me voy para Estados Unidos. Entonces, como que todo iba como pam, 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 claro. pam. O sea, todo iba para arriba. Llego a Boston, una competencia pues un poquito más complicada porque era un poquito más alto, entonces me daba más miedo, ya notaba que dolía más. Y pues bueno, ahí entre el miedo, el respeto y las cosas y las cuestiones, pues no me va tan bien, pero quedo sexto lugar, lo cual es bastante bueno. Pero yo ya me empezaba a exigir más, ¿no? Porque después de Italia, de casi rozar el podio, pues un sexto lugar ya no me gustaba mucho. Estabas acostumbrando como a estar arriba, ¿no? Exacto. Entonces, termina esa competencia en Boston y otra vez la misma historia. Regreso a mi casa, se terminan las invitaciones a la Serie Mundial y a esperarme a que llegara noviembre para irme a Colombia. O sea, ya era otra vez como que lo mismo, ¿no? Regresar a la rutina. Sí, pero entonces ahí me entero de que como ya estaba, no solamente yo, sino que había más gente que estaba como que metiéndose al mundo de los clavados de altura, Red Bull tenía que hacer un clasificatorio para que gente se pudiera clasificar y formar parte de la Serie Mundial todo el año y no ser un invitado cada vez que pudieran o cada vez que ellos quisieran invitarte. Claro, o sea, ya tenías que ganarte tu lugar. Exactamente, entonces, ¿qué pasa? Que en 2012 se hace un selectivo en Australia. Yo tengo un invierno ahí medio complicado por temas personales. Sí, me fui a trabajar a Colombia, todo muy bien, pero al regresar a casa fue como un poco ahí, como rara la cosa, unos problemas con unos vecinos en donde vivíamos. Entonces yo estaba como que muy intranquilo, dejé de ir a entrenar cuando yo me tenía que estar preparando para ese selectivo, que era en marzo. Entonces, pues mi prioridad se volvió quedarme en casa y tratar de evitar y de mediar la situación. Entonces, ¿qué pasa? Pues que me subo de peso, entre que cocina mi mamá todos los días, me dejo y consentido empiezo a subirme de peso, pierdo la forma, pero yo ya tenía ese boleto para irme a Australia. O sea, yo ya tenía un boleto de avión para irme a Sydney y llegar a esta competencia. Pues, ¿qué fue? ¿Trabajar para regresar al peso y poder ir a competir? No, ni eso. O sea, yo en la forma que estaba, en la forma física que estaba, dije, pues bueno, pues me voy a Australia. No. Me fui para Australia, llegué como el favorito, obviamente, porque había sido el mejor invitado del año 2011. O sea, llegué a Australia, mejor dicho, como de, ok, este es el que va a ganar y los demás a ver qué lugar agarran. Claro. Porque claro, después de lo que yo había hecho en 2011... Pues esperaban algo mejor, lo mismo o algo mejor. Claro, lo obvio era que yo ganara. Aparte, o sea, los cartelitos esos que ponen, de esos que hay como por ahí detrás, estaba mi foto, o sea, yo era el de la foto y era con lo que estaban promocionando la competencia. ¿Y qué fue en esa competencia? Al final, digo, con un poquito de peso de más y todo lo demás, terminas participando y ¿cumpliste expectativas? ¿No cumpliste expectativas? No terminé ni la competencia. No es cierto. ¿Qué sucede ahí? Hago el tercer clavado de la competencia, los otros dos los había hecho muy mal. Hago el tercer clavado de la competencia, me da un dolor en la espalda horrible y digo, no puedo seguir más. Y nada, no terminé ni la competencia ni nada. Eso fue lo peor. Fue tu golpe de realidad, sí. ¿no? O sea, yo creo que después de tanto venir escalando, cumpliendo meta tras meta tras meta, yo creo que he llegado a ese punto donde de repente, ¡pum!, ¿no? O sea, te das un golpe de realidad. Creo que si algo me ha hecho mi madre todo el tiempo, lo peor que le puede pasar al ser humano es confiarse. Entonces creo que hubo un poquito de esto de fondo, de decir, bueno, vamos ya a Australia, ya vengo compitiendo, tengo la habilidad, te descuidas un poquito y de repente, ¿sabes qué? La realidad en la cara, ¿no? Sí. Y después de ahí fue, supongo, la mentalidad de decir, no puede ser, ¿no? O sea, yo creo que te has de haber dado cuenta de lo que sucedió. Sí, fue un poquito así, fue como muy deprimente, fue obviamente un golpe muy, muy grande. Terminé peleándome también con mi jefe, con el que trabajaba en Colombia. Entonces también en 2012 me había quedado ya sin Colombia. O sea, ya también era como de ni Colombia ni nada. Ahí es cuando yo me voy a trabajar a Europa por primera vez, a hacer shows en Alemania. Y estando en Alemania, me llaman para invitarme solamente a Boston, otra vez. Me invitan a Boston a una sola competencia, quedo séptimo lugar
regreso yo a Alemania a seguir trabajando, me regreso a México y ahí sí ya no tenía nada, ya no llegaba ni Colombia ni nada. Entonces dan una nueva fecha para el selectivo otra vez en Australia en el 2013, perdón, y digo, bueno, me tengo que preparar, tengo que hacer algo. Claro. Entonces me puse a entrenar, me puse a hacer mis cosas, lo que tenía que hacer. Llega el 2013 y reviento ese selectivo. O sea, ahí sí ya fue. Fue como de, aquí estoy, no voy a dejar que este sueño se me vaya otra vez. Claro. Y gano ese selectivo muy por encima de los demás, demuestro lo que yo realmente era. Pero sí que la expectativa del año pasado la cumpliste, pero el siguiente año, ¿no? Y de ahí ya comienza, pues, como que todo a partir del 2013 fue en crecimiento hasta 2017. Increíble, increíble de verdad, Jonathan. De verdad, una historia digna, ¿no? Yo creo que llena de sube y bajas, a lo mejor mucho de inspiración, de buena suerte, como tú dices también, a lo mejor, pero también creo que de esfuerzo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya nada más para cerrar aquí, Jonathan, me gustaría preguntarte, ahorita en este momento de tu vida, ¿alguna meta personal que tú tengas? A lo mejor terminando esta cuarentena, ¿no? Que nos tiene ahorita todos en casa, pero ¿qué sigue para Jonathan? Es una pregunta que me he hecho mucho últimamente, en estos días. Yo creo que a mí me gustaría trabajar para la Federación Internacional de Natación. Me gustaría llevar todos esos conocimientos que he adquirido a lo largo de estos años, también mi experiencia deportiva, que eso cuenta mucho en una federación, Claro. Pero pues obviamente ya en otro plano, ¿no? Porque la idea es que lleguemos a estar en unos Juegos Olímpicos, si no fuese el caso en 2024, que es en París, tal vez para 2028 yo ya esté un poco mayor, espero poder competir, pero sin embargo ya voy a estar casi rozando los 40 años, entonces espero poder llegar a competir, y si no, espero poder llegar y aportar todo eso que he vivido a lo largo de estos años. La experiencia y el conocimiento yo creo que son algo que nunca está de más, ¿no? Sí, sí, sí. De igual forma me encantaría, ¿no? Justamente con toda esta experiencia, a lo mejor tú dices que no, pero nosotros tenemos que sigues chavo, ¿no? Sigues muy cercanos a nosotros, y eso es algo muy bueno porque ¿qué le dirías a las nuevas generaciones de deportistas? Es muy difícil. Ser deportista ahora mismo es muy difícil, ¿no? Porque creo que las redes sociales están haciendo muchísimo daño. Porque lo que les contaba de cuando yo tenía 13 años, ¿no? Que a lo mejor yo veía a Fernando Platas, que en ese tiempo él estaba patrocinado por Audi, que había regresado de Sydney con unos Juegos Olímpicos espectaculares, y pues yo lo veía con su ropa Nike, con su coche Audi, y eran cosas como que veías lejanas, pero decías, bueno, pues qué padre, ¿no? Qué padre que tiene sus cosas. Pero ahora no, ahora todo funciona y me patrocina no sé quién, y me regalan esto, y me regalan lo otro, y todo es a través de las redes sociales. Entonces creo que los deportistas están cayendo en un loop de que el deporte les va a llevar a eso, ¿sabes? Okay. Como que si soy bueno, entonces, o si soy famoso, me van a regalar yogures. Okay. Y yo creo que se está perdiendo un poco la esencia de lo que realmente significa hacer deporte. Entonces, a mí me gustaría eso, ver a gente que haga deporte por convicción, por tener un sueño, por llegar a Juegos Olímpicos o por ser campeón del mundo, no por tener más seguidores o no por tener algún patrocinio, no, espero que eso se pierda y que vuelva a ser como antes, solamente deportistas luchando por eso. Entonces, si pudieras dar un consejo, si tuvieras enfrente a un grupo de chavos, ¿no? Un grupo de clavadistas, ¿no? Y fuera un consejo hacia ellos, ¿qué sería este consejo? Que hicieran el deporte de corazón, o sea, que su corazón es lo que al final los va a guiar. Sí, porque al final el deporte yo creo que es un canal como para transmitir, ¿no? Y como tú dices, a lo mejor se ha como distorsionado un poquito el mensaje y ha sido como patrocinios, competencias internacionales, pero hay un camino muy, muy grande para llegar a todo esto. Y yo creo que sí hay que tener el objetivo en la mira, pero ir disfrutando el camino hacia lograrlo. No solamente enfocarse en decir, voy a lograr esto y voy a competir acá, sino ir pasándola bien, disfrutando, compartiendo y haciendo como esta familia que el deporte nos da precisamente. Y pues complementando un poquito más lo que decías de tus metas, a lo mejor un poquito a largo plazo, el hecho de que pues la FINA ya haya aprobado este deporte, que ya lo haya como validado entre sus deportes, yo creo que ya es un gran avance, ¿no? Y que seguramente vamos a poder ver más adelante la participación de Juegos Olímpicos en este deporte, que sería algo muy interesante, sobre todo porque hay gente que sí está interesada en practicarlo. Y como que hay gente con historias como la tuya
que ya no es suficiente la emoción que se siente en 3, 5 y 10 metros. Y pues nada, Jonathan, tu camino yo creo que ha sido un camino pues de suerte, sí, pero también podemos ver un camino de esfuerzo que el común denominador es trabajar para lograr. Y a lo mejor sí estos ciclos, y lo has dicho a lo largo de la entrevista, ¿no? A lo mejor decir, pues, ay, es que ya no sé qué sigue, o a lo mejor decir, pues otra vez otro año con lo mismo, pero seguir trabajando y pues eso es lo que te tiene acá como el mejor del mundo en una ocasión, ya como campeonatos y de todo. Entonces yo creo que los deportistas son sin duda alguna pues la mayor representación de orgullo de lo que puede tener un país y de lo que se puede llegar a ser. Y nada, muchas gracias de nuevo por estar acá, por darnos de tu tiempo, de tu espacio. Y creo que ha sido muy fructífera esta entrevista y de verdad no podemos desearte otra cosa más que siga todo el éxito del mundo y que sigas logrando y que nos sigas enorgulleciendo como país a todos. No, muchísimas gracias, Gaby y Alan. La verdad que está padrísimo poder contar mi historia y pues nada, ojalá y les vaya bien con esto. Pues de nuevo, Jonathan, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Meta Deportes. Como siempre es un gusto tener gente como tú que nos inspira diario en el programa, y a los que nos están escuchando les recordamos, subimos nuevo programa cada semana, y que Jonathan, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Alan y Gaby. Les mando un fuerte abrazo y que les sea leve la cuarentena. Y bueno, no nos queremos ir sin recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales para poder seguir en contacto con ustedes, para que puedan unirse a esta gran conversación y que podamos hacer crecer aún más esta familia. Asimismo, estaremos compartiendo las redes sociales de nuestros invitados y es un buen espacio pues para que nos digan a quién les gustaría que invitáramos en otros programas. En Instagram y Twitter nos pueden encontrar como @metadeportesmx, en Facebook como Metadeportes Podcast. Pues fue un placer estar con ustedes en este episodio. Nos escuchamos el próximo viernes. Meta Deportes. Escúchanos cada viernes a través de Spotify, Apple Music y YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima.